¿Listo? Pues, bienvenidos todas, todos, todes ¿Listo? a este Pues, nuevo bienvenidos colega. todas, todos, todes. ¿Listo? Pues, bienvenidos todas, todos, todes. Y pues bueno, el día de hoy les presento a la psicóloga Hazel Quinto, que nos trae el tema cómo estar un paso adelante del Alzheimer hoy en el Día Mundial del Alzheimer. Bienvenida, Haz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ake. Muchas gracias, Ake, por la invitación, por darme el espacio, por nuevamente estar por acá en un de colega a colega. Me da muchísimo gusto poder compartirles esta valiosa información en este día en el que se ha establecido como el Día Mundial del Alzheimer para poder visibilizarlo, para poder atenderlo, para saber qué se puede hacer. Y bueno, pues para mí particularmente es una fecha muy especial porque como he podido compartir con algunos de los colegas en Neopraxis, pues esta es una de mis áreas de interés y de trabajo. Entonces, pues bueno, este es el motivo de estar el día de hoy por acá. Gracias, Ake, por la presentación, por la introducción y pues sin más, pues vamos a comenzar. Me parece que ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad, Ake? Se ve perfecta. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Por acá les traigo preparada una presentación muy concreta que quise elaborar con un objetivo muy particular para aprovechar lo más que se pueda este espacio que aunque puede llegar a ser breve por la naturaleza del tema, realmente estos espacios son bastante relevantes, son bastante importantes para que podamos justamente empezar a saber cómo ver el Alzheimer, qué se puede hacer, de qué manera actualmente o cómo ha ido evolucionando el término y a qué se refiere. Y bueno, en este sentido, la charla de hoy es abierta para todo el público, entonces si tenemos personas que les interesó el tema, ¿no? Si son cuidadores, si son familiares de una persona con Alzheimer, también para que se vayan familiarizando un poquito, ¿no? Sobre estos aspectos clínicos. No voy a ser no voy a traer conceptos tan abstractos. Lo que justamente quiero realizar el día de hoy es precisamente poderlo tener como en un lenguaje muy concreto para que sea de uso cotidiano, pero uno de los propósitos es precisamente dirigirlo para todos los colegas, ¿no? Sé que no todos nos dedicamos a este padecimiento porque además es multidimensional y posiblemente no sea todos de nuestro interés, ¿no? En el sentido de la práctica profesional. Sin embargo, sí considero relevante, sí considero importante que por lo menos estos generales que les preparé como colegas es información puntual y pertinente que debemos, considero, manejar. Sobre todo por si nos llega a la consulta algunos de estos síntomas, ya sea con un paciente o con un familiar de nuestro paciente que estemos atendiendo. Y por lo menos nosotros se nos prenda la alarma y decir, ok, me parece que esto puede ser una demencia, un trastorno neurocognitivo, que ahorita iremos viendo a qué refiere esto. Entonces, en cuestión del contenido, traigo estos puntos muy concretos. La presentación, el objetivo de la plática del día de hoy. Rapidísimamente, un poco de historia sobre este padecimiento. Un concepto clave que es la cognición, ¿no? Pareciera que de pronto la palabra cognición puede generarnos ahí un poquito como de confusión o específicamente no saber a qué se refiere, ¿no? Propiamente qué es la enfermedad de Alzheimer, su origen y algunas causas, cuáles son sus síntomas más comunes, algunos aspectos de números y de estadística que considero importantes. No voy a ahondar tan profundo en ello, pero sí comentar los más relevantes y generales. También un apartado concreto sobre a vencer mitos, ¿no? Aquellas ideas que ya tenemos un poco preconcebidas respecto a este padecimiento, pero que realmente no son así o que han perdido vigencia. Entonces, para estar en el mismo canal y no caer en prácticas que puedan de alguna manera aludir erróneamente tanto al padecimiento como a la persona que la puede llegar a padecer.
El aspecto de neuroprotección, que es uno de los objetivos principales y la razón de estar por acá el día de hoy, y finalmente un pequeño apartado sobre seguir aprendiendo, sobre seguir conociendo respecto a este padecimiento. Entonces, bueno, para quien todavía no tenga yo el gusto de conocer, o sea, un colega que se está a lo mejor integrando a estas dinámicas, y al público en general, si tenemos por acá en nuestra audiencia, yo soy Hazel Quinto, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica. Actualmente soy maestrante en la maestría de Psicología Clínica y de la Salud, y tengo un diplomado en Envejecimiento Saludable del Instituto Nacional de Geriatría. El trabajo con adultos mayores es una de mis áreas de expertise en las que me he ido formando teórica y prácticamente, ¿no? Recibo en la consulta este tipo de población y, bueno, estas afecciones que llegan a quejar de manera recurrente a la población adulta mayor. En este sentido, el objetivo de la charla del día de hoy es únicamente difundir y compartir estrategias de neuroprotección que disminuyen el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer desde edades tempranas. Es decir, la idea es que nos podemos llevar información muy puntual y concreta sobre qué podemos hacer para retrasar la manifestación o evitar la manifestación de deterioro cognitivo que posteriormente pueda llegar a manifestarse como enfermedad de Alzheimer, que ya es un síndrome mucho más complejo y que ya es parte de la enfermedad como tal, y que esto no suceda así ahora desde edades tempranas, porque pues ahorita ahondaré en ello. Realmente estas estrategias de neuroprotección, con toda la investigación que se ha generado hasta el momento, debiéramos de estarlas aplicando a partir de los 30. Entonces, si tenemos por aquí a treintañeros, millennials que ya estén en esa edad, pues a tomar notas, y quienes sean más jóvenes también, y quienes sean más grandes también. El punto es que estas estrategias de neuroprotección no tienen edad como tal, pero sí es importante mencionar que hay una lógica detrás de la aplicación de estas estrategias de neuroprotección. Entonces ahondaré en ello un poco más adelante. Para continuar con nuestro contenido, con el temario que traigo para el día de hoy para ustedes, pues un poco de historia. Para quien no esté familiarizado con ello, el doctor Alois Alzheimer, médico psiquiatra alemán, descubrió en 1901 lo que en ese momento se consideraba una rara enfermedad. Él tenía una paciente, que es la paciente que pueden ver en la imagen. Fue una mujer de 51 años, llamada Auguste Deter, que presentaba un cuadro bastante avanzado de pérdida de memoria y de intensos celos hacia su marido. Tenía ideas que estaban centradas en que su marido la engañaba, ¿no? Y eran intensos celos dirigidos hacia él, y la pérdida de memoria. Eso era lo que de alguna manera conformaba la manifestación rara de su padecimiento, ¿no? Y conforme el cuadro se fue agravando, la paciente ya no pudo recordar aspectos fundamentales de su propia vida, de tal suerte que falleció 5 años después, una vez que el doctor Alois Alzheimer detecta esta enfermedad rara, ¿no? Estas manifestaciones poco comunes de lo que él venía normalmente trabajando con sus pacientes. Entonces, es así como él posteriormente tiene la posibilidad de mudarse a Frankfurt, abrir un laboratorio, tiene oportunidad de que le lleven el cerebro de la paciente, ya que había fallecido, para poderlo estudiar, y ahí es como empieza a dar con estos hallazgos, incluso también en términos de el daño al tejido cerebral que había provocado este padecimiento, de tal suerte que la enfermedad se llama Alzheimer no nada más porque la descubrió, sino porque también Emil Kraepelin, el padre de la psiquiatría moderna, pues también fue el que dio cabida y resultó de interés el trabajo que estaba haciendo el doctor Alzheimer, y un poco bajo su tutela y su cobijo es como se le denomina a este padecimiento en honor a su descubridor, que fue el doctor Alzheimer, ¿no? Entonces, esa es de manera muy puntual la historia. Aquí lo relevante es que estas manifestaciones de pérdida importante de memoria y de conducta que parecía un poco, no el término no el tanto los celos, sino que combinado con la pérdida de memoria no era como algo muy común, ¿no?
y que la paciente tenía 51 años. Entonces, incluso para la época, no se consideraba una persona adulta mayor. Entonces, desde aquí les voy dejando un poquito el tema, ¿no? Para llegar al apartado de Venciendo Mitos, que el Alzheimer de entrada no es un padecimiento consecuencia de envejecer. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Hasta acá un poco con la historia. Por acá les traigo un concepto que es clave, es fundamental, que es el concepto de cognición, o lo que en palabras más sencillas, más concretas, podemos decir que son las capacidades emocionales y del pensamiento. Aquello que nos distingue de los animales, aquello que nos hace ser seres pensantes y racionales, con capacidades de inteligencia, de raciocinio distintas a otras especies. En ese sentido, estas 6 cogniciones o dominios cognitivos propiamente dicho, si bien no son todas las cogniciones, son los 6 dominios cognitivos que se consideran para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. La primera, y la que de entrada todos de alguna manera ya conocemos y ubicamos, pues es el tema de la memoria. En este sentido es una cuestión de aprendizaje en memoria, es decir, hay una dificultad no solamente para recordar, sino también para adquirir nuevo conocimiento, para aprender nuevas cosas. Nuestra atención y concentración también se ven afectadas de manera importante. El reconocimiento social, que ojo, aquí no es redes sociales o que socialmente me validen por mis logros que estoy realizando, no, sino en el sentido de poder reconocer o de poder vincularme a nivel social o socioafectivo, es decir, los vínculos sociales, no nada más en una función afectiva que tiene nuestra vida, sino que también implica poder establecer relaciones socioafectivas, también implica nuestra capacidad de cognición, es decir, una capacidad de pensar, de controlar nuestras emociones, de regular nuestra conducta. Esto, por ejemplo, está íntimamente ligado con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son todas aquellas que nos permiten controlar nuestra conducta, que nos permiten seguir instrucciones, que nos permiten iniciar y terminar una actividad. De pronto, no sé si les ha llegado a suceder, que hay personas a las que de pronto les puede costar trabajo terminar las cosas que empiezan, ¿no? Una cosa es empezarlas y otra cosa es terminarlas. E iniciarlas y terminarlas es un ciclo que refiere a las funciones ejecutivas en las que se requiere una capacidad de estar atentos, de estar concentrados y de dar una consecución a aquello que ya habíamos iniciado. Entonces, a eso refieren las funciones ejecutivas. El lenguaje, por supuesto, que es una de nuestras funciones cognitivas más elevadas. De entrada es la que nos distingue de los animales y es una de las más complejas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y la cual nos funciona y es fundamental también para muchos aspectos de supervivencia. Finalmente también tenemos las que denominamos habilidades perceptuales motoras, es decir, nuestra capacidad también para desenvolvernos en el espacio, ¿no? Para saber en dónde estoy en este momento, en qué espacio estoy, en qué parte de la ciudad, qué día de la semana es hoy, ¿no? Qué momento del día es hoy. Parecieran cosas que se dan, que todos sabemos y que todos tenemos idea en todo momento de en qué espacio estamos, en qué momento del día, qué mes, qué año. Pero solamente hasta que se ven comprometidas nuestras cogniciones es cuando empezamos a darnos cuenta que una de las condiciones más básicas, que es el sentido de orientación, aquí es donde también se empieza a ver afectado de manera importante. Entonces, en este sentido, ¿no? Les decía, estos son los 6 dominios cognitivos que se consideran para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Todos están íntimamente ligados, ¿no? Todos en mayor o menor medida, todos afectan de manera positiva y negativa el desempeño uno de otro. Entonces son funciones globales que nos hacen ser quienes somos. Y en la medida en la que vamos perdiendo o deteriorándonos en uno o más de estos dominios cognitivos, pues en esencia vamos perdiendo quienes somos. Estos aspectos también nos funcionan para ir formando y en todo caso tener una personalidad, es decir, aquello que nos distingue de los demás. No nada más porque los demás tienen la capacidad de verlo, sino también porque
tengo yo la capacidad de identificarme y de saber que yo soy yo y que soy distinta a otra persona o que las demás personas pueden no ser como yo. Entonces, para eso nos sirve entender a qué nos referimos con cognición o funciones cognitivas o dominios cognitivos. Si también nos escuchan de esa manera, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un concepto clave para entender aquí. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer como tal? ¿No? La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible. Es decir, una vez que se pone en marcha, una vez que el padecimiento está, ya no se detiene y ya no hay manera de revertirlo. Su síntoma principal es la afectación de la memoria, pero también va acompañado de otros síntomas, ¿no? Como las alteraciones de la conducta, problemas de comunicación, justamente ahorita hablábamos del lenguaje, y del razonamiento, que a la postre van a impedir la realización de las actividades de la vida diaria, porque hasta para lavar trastes, para preparar un platillo, para podernos bañar, vestirnos y saber lo que tenemos que hacer a lo largo de un día común y corriente, necesitamos todas estas habilidades cognitivas. Entonces, lo que les decía hace un momento, solo hasta que empezamos a ver que hay un detrimento es como podemos darnos cuenta que empieza a haber algún problema y que estas habilidades o estas actividades de la vida diaria requieren de bastantes capacidades cognitivas que normalmente damos por sentadas hasta que llegamos a presentar alguna alteración cognitiva. En este caso, ¿no? Debido a enfermedad de Alzheimer. Respecto al origen y las posibles causas, si bien hay muchísima investigación que a la fecha se sigue realizando a nivel mundial, y ahorita van a ver por qué, realmente no hay un origen o una causa en particular que se diga, que toda la comunidad científica a la fecha diga, sí, claro, debido a esto se padece Alzheimer. Se conoce que hay factores de riesgo, desde la conducta de las personas, hay factores, una carga biológica importante, factores genéticos involucrados, pero a la fecha no se conoce la causa como tal al 100%. Lo que sí conocemos y está más que identificado y probado es que hay diversas alteraciones a nivel molecular en nuestro cerebro, ¿no? Lo principal es que hay una acumulación de proteínas mal conformadas, o en este sentido, también lo podemos decir como placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Ahorita les voy a decir para que los vean, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué nos referimos con estas placas y estos ovillos? Que en conjunto, una vez que se presentan en nuestro cerebro, ocasionan daño oxidativo y una reacción inflamatoria en el metabolismo neuronal. Esto puede de pronto sonar muy complejo, pero un ejemplo de esto es, por ejemplo, el COVID, que en el anterior de colega a colega, fue algo que compartí con ustedes, con la comunidad, respecto al neurocovid, en el sentido de que es una enfermedad inflamatoria y que es esta inflamación a nivel cerebral la que genera una serie de síntomas y consecuencias que se ven reflejadas como deterioro cognitivo. En este sentido, estos dos aspectos también son una parte importante de la enfermedad de Alzheimer a nivel neuronal en el cerebro. De tal suerte que estas alteraciones son las que causan la neurodegeneración y eventualmente la muerte neuronal. Y es esa muerte neuronal la que nos hace perder nuestras capacidades cognitivas. Y por tanto se empieza a ver de manera inmediata o de manera muy evidente, ¿no? Que cada vez vamos teniendo menos capacidades para realizar lo que normalmente habíamos hecho durante mucho tiempo, como preparar un platillo, ¿no? O abrocharnos una blusa o una camisa incluso. A ese nivel puede llegar de manifestación. Aquí les traigo de manera una ayuda visual para que podamos ubicar estas dos proteínas mal conformadas en el cerebro, que son los ovillos, ¿no? Los ovillos que son, aquí tenemos en la imagen de la izquierda, estas neuronas que están en color morado, ¿no? Como normalmente se ven, y la aparición de los ovillos son estos círculos que están alrededor del centro de la neurona, y las placas amiloideas son estas manchas
¿no? Estas placas que aparecen fuera de las neuronas. De este lado, del lado derecho, podemos aquí ver qué es lo que genera en las neuronas, ¿no? Cómo se ven de manera normal del lado izquierdo y del lado derecho con estos ovillos y con estas placas de beta-amiloide, que es esta proteína mal conformada en el cerebro, ¿no? O placas amiloideas, también se conocen así. La presencia de estos ovillos y de estas placas son lo que generan la neurodegeneración y muerte neuronal. Por eso es que si podemos ver la comparativa entre el corte cerebral del lado izquierdo y del lado derecho, vemos una disminución importante de materia cerebral. Para tener una ayuda visual mucho más completa, aquí están imágenes, estudios de imágenes de un cerebro normal, cómo se ve en su totalidad el cerebro y con un corte transversal, comparado con uno que ya tiene la enfermedad de Alzheimer, tanto en la toma completa como el corte transversal. Y lo que podemos ver es que se ve más chiquito. Y se ve más chiquito porque las neuronas se han ido muriendo, ha habido una pérdida neuronal. Entonces se pierde masa cerebral, literalmente, ¿no? Se nos mueren las neuronas. Y es eso lo que genera todo el deterioro cognitivo. Entonces, con esta ayuda visual, que de pronto puede resultar quizá un poco impactante, ¿no? Pues literal se puede ver el daño, las consecuencias generadas de este padecimiento, ¿no? Vamos a pasar entonces a los síntomas, a los 10 signos de advertencia de la demencia, ¿no? Como también se le conoce al Alzheimer. El Alzheimer propiamente dicho es un tipo de demencia. Esta es una infografía que me gustó mucho porque resume de manera muy concreta y con estas ayudas visuales cuáles son esos 10 signos de advertencia de la demencia y que, bueno, es información muy puntual de parte de la Asociación de la Enfermedad de Alzheimer Internacional, que es una institución referente para poder consultar información respecto de este padecimiento. Entonces, una de las primeras, obviamente, pues es la pérdida de memoria, ¿no? Que quizá es, como les decía, la más conocida, cuando ya estos olvidos ya no es dónde dejé las llaves, dónde dejé el teléfono, ¿no? Ya es olvidar incluso eventos importantes de nuestra propia vida que a lo largo de los años han conformado nuestra propia identidad. Entonces, olvidar las llaves es normal, o sea, a todos nos pasa olvidar las llaves, olvidar el celular, que hay factores que nos están distrayendo en el momento o en el contexto en el que estamos, pues claro que se nos van a olvidar las cosas y eso no significa que nos esté dando demencia, ¿no? La pérdida de memoria, cuando ya es un signo de advertencia para Alzheimer, ya alude a una pérdida de memoria o dificultades para recuperar información que se presentan de manera cotidiana, de manera constante, es decir, son la constante, y además no nada más son con aspectos cotidianos, sino también con eventos importantes o con aspectos de actividades que normalmente hacíamos y que ahora se me empieza a olvidar cómo hacer. Por ejemplo, la preparación de un platillo, ¿no? Seguramente hay personas que han realizado en casa la preparación de algún alimento, ¿no? Con una receta que incluso justamente se saben de memoria, y cuando ya estamos hablando de una pérdida de memoria importante o como ya un signo de Alzheimer, es cuando un conocimiento y un procedimiento que me sé de 20 años de antigüedad, lo empiezo a olvidar o empiezo a omitir pasos de algo que se supone sé desde hace muchísimo tiempo. Eso ya es una alerta distinta a hoy salí corriendo de mi casa porque se me hacía tarde y se me olvidaron las llaves. Es completamente distinto en ese sentido. Un segundo signo de advertencia a la demencia es la dificultad para realizar, lo que les decía, estas tareas familiares, ¿no? Estas tareas que hemos hecho cotidianamente y que ahora empezamos a presentar esa dificultad para realizarlas. En teoría, ¿no? Si no tuviésemos ningún inconveniente, no tendríamos por qué presentar dificultades con algo que hemos hecho muchísimo tiempo, algo que tenemos
dominado no nada más de conocimiento, sino también memorizado por procedimiento, que es a lo que llamamos memoria procedimental. Entonces, cuando esto se empieza a ver alterado, ya es un signo de alerta en ese sentido, ¿no? Un tercer síntoma es tener problemas con el lenguaje, ¿no? Cuando ya se nos empiezan a olvidar las palabras para poder designar o para poder nominar, en este caso para poder decir y referirnos a algo, ¿no? El clásico, el pásame el que está arriba del al lado del coso negro, ese, pásamelo. Eso también es normal, a todos nos pasa. Sin embargo, recuerden que estos signos de advertencia a la demencia son porque se empiezan a presentar de manera constante. Y esta presentación constante de estas dificultades ya empiezan a ser incluso una limitante para realizar actividades de la vida cotidiana, que justamente es en ese momento cuando muchas veces las personas, normalmente es la familia de la persona que lo padece, empieza a observar este tipo de conductas y este tipo ya de dificultades, porque incluso las personas, las familias pueden decir, oye, pero es que eso antes no le pasaba, ¿no? Entonces, ahí es también cuando ya los problemas del lenguaje también empiezan a ser un signo de advertencia. Ahora, no nada más es para poder nominar o denominar cosas, poder hablar y decir esto es una taza verde, ¿no? Lo que estaba arriba del coso negro era el control de la televisión y el coso negro pues, es la pantalla, ¿no? Entonces, va más allá de eso, porque si hay una dificultad en el lenguaje, no nada más es para nominar las cosas, sino también para podernos vincular afectivamente con las personas que tenemos a nuestro alrededor. De tal suerte que estas dificultades también empiezan desde este punto a trastocar o alterar los vínculos y la dinámica con la familia que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, lo que hace un momento les comentaba respecto a qué tan importante es el saber en dónde estoy, qué día soy, qué mes, qué año, qué momento del día, se refiere al punto 4, ¿no? De estos 10 signos, que es la desorientación en el espacio y el tiempo. Hay personas o este síntoma se presenta especialmente cuando, es muy común que se presente cuando vamos de un punto a otro, a un camino que hemos hecho toda la vida. Imagínense a una persona que va al mercado, ¿no? De su colonia, va a ir a hacer su despensa o a comprar lo que necesita para preparar los alimentos del día. Y ha ido a ese mercado durante 15 años, ¿no? Se sabe perfectamente cómo ir y regresar caminando en transporte público, sabe perfectamente cuál es la dinámica. Y de pronto, un día sin más ni más, se encuentra parada en la calle y no sabe cómo regresar y no sabe en dónde está. A este tipo de desorientación en el espacio y el tiempo es lo que ya se conforma como un signo de advertencia. No es algo menor en ese sentido, ¿no? Perder la capacidad de estar orientados en el espacio y el tiempo ya es un signo de alerta bastante importante, que incluso puede no presentarse en las etapas tempranas del Alzheimer, sino ya hasta que el Alzheimer está un poquito más avanzado, en una etapa moderada a severa. Esta habilidad cognitiva es como de las que tenemos siempre como en piloto automático, es como respirar, ¿no? O sea, no la pensamos, pero ahí está. Y cuando la perdemos o empieza a sufrir alteraciones, esta experiencia en términos psicológicos resulta sumamente aterrador para la persona que lo padece, ¿no? Que lo llega a sufrir. La desorientación puede ser momentánea, regresa un poco a poco la familiaridad con las calles, con a lo mejor el puesto de la esquina, con alguna persona que a lo mejor pasó y nos saludó y regresa poco a poco esta orientación y podemos regresar a casa, ¿no? Sin mayor inconveniente en ese momento. Pero la experiencia es bastante fuerte y por supuesto que si además se comunica a la familia, pues la familia también se espanta, también se asusta, porque entonces se pierde la confianza de decir, pues es que va a la calle, va y viene, porque entonces se empieza a generar en las familias esta sensación de le puede pasar algo, no va a saber regresar, y si no lleva celular, ¿cuánto se va a tardar? O sea, si va al mercado nada más se tiene que tardar, no sé, 40 minutos, pero si ya es hora y media, entonces ya le pasó algo. Entonces, esto ya empieza también a conformar una serie de malestares y dificultades, no nada más con la persona que lo padece, sino
con su entorno inmediato, que es la familia, ¿no? Los demás familiares que sí se pueden dar o se empiezan a dar cuenta de que algo está raro, de que algo no va bien, ¿no? La quinta señal, ¿no?, de advertencia a la demencia es el deterioro del juicio, es decir, nuestra capacidad para poder emitir un juicio sensato sobre algunos aspectos o algunas situaciones también se ve afectado, ¿no? Y se observa porque hay un antes y hay un después. Así es como podemos saber que nuestro juicio puede empezar a no ser tan sensato como antes. Ahora, es posible que nos demos cuenta de ello y es posible que no. Insisto, quienes empiezan a percatar de eso son las personas que están alrededor de quien ya empieza a comportarse de manera distinta, ¿no? También hay una dificultad en la comprensión, ¿no?, de conceptos abstractos. Y esto va un poco más allá de la escolaridad, y esto es bien importante porque incluso la escolaridad se sabe que es un factor protector, ¿no?, o preventivo para desarrollar cualquier clase de demencia, no nada más el Alzheimer, en general cualquier clase de demencia o propiamente dicho de deterioro cognitivo. Pero aquí entonces empieza a haber una dificultad para comprender cosas mucho más abstractas. Y como les decía, acá lo relevante, o para entender por qué, en qué momento algo que nos puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento de nuestra vida, ya se conforma como un signo de advertencia de demencia, es porque hay un antes y hay un después. Antes no ocurría y ahora sí empieza a ocurrir. Ese es el punto aquí, de los puntos claves para poder entender estas manifestaciones y poder decir que son síntomas de demencia o de deterioro cognitivo. Un síntoma que también es bastante clásico, ¿no?, que incluso hasta se ha retratado en diversas películas que abordan este padecimiento, son los objetos extraviados, o guardarlos o colocarlos en un lugar donde no pertenecen, ¿no? Por ejemplo, guardar un par de zapatos o las pantuflas en el refrigerador, ¿no?, por ejemplo, cosa que normalmente no hacemos, y de pronto empiezan a aparecer objetos colocados en donde no van. Y ojo, esto no es un tema de si somos organizados o no en casa o con la limpieza del hogar. De verdad son cosas que de momento de verlas claramente no hay una lógica, ¿no?, aparente de por qué las cosas empiezan a aparecer donde aparecen o por qué se empiezan a extraviar estos objetos. También hay cambios importantes en el estado de ánimo y por tanto en el comportamiento. El estado de ánimo, recordando que el estado de ánimo es este flujo y constante afectivo que cambia a lo largo del día y que en términos generales se puede llegar a presentar más o menos estable a lo largo del día o de los días, y que se ve afectado por diferentes variables del contexto. Nuestro estado de ánimo es susceptible de cambiar y de verse afectado debido a varias situaciones, ¿no? Situaciones estresantes, ¿qué les digo, no? Empezando con el lunes, ¿no? A muchos seguramente se nos puso el estado de ánimo bajoneado, o irritable, o ansioso. Es decir, es una manera reactiva, ¿no?, de poder responder a los estímulos externos inmediatos que tenemos. Y como signo de advertencia a la demencia es que estos cambios también empiezan a presentarse de manera constante y no necesariamente hay un estímulo externo que puede explicar el cambio en el estado de ánimo. ¿Sí me explico? Puede no haberlo y de todos modos mi estado de ánimo cambiar. Ojo, acuérdense que estos síntomas, además, o estos signos, se dan de manera conjunta. Es decir, no porque durante una semana un miembro de mi familia lo noté con cambios de estado de ánimo, ya es signo de demencia, no, o de un posible síntoma de deterioro cognitivo, sino que esto va conformando, ¿no?, a propósito también de la infografía, un cuadro completo. Es decir, estas manifestaciones no se presentan de manera aislada, sino se presentan en conjunto, ¿no? También derivados de estas dificultades para comprender conceptos abstractos, también hay una dificultad para comprender información visual y espacial. Por eso, antes de pasar a de explicarles orígenes y causas y los síntomas, quise abordar primero el concepto de cognición. Les decía hace rato que en la cognición también está nuestra habilidad para ubicarnos en el tiempo, en el espacio y poder reconocer los estímulos visuales que tenemos. Entonces, es posible, como está aquí ejemplificado en la infografía, que nos pueda llegar a causar mucha confusión
la lectura de un semáforo, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese momento, de manera súbita, tenemos una dificultad para comprender qué significa el signo visual con el significado que además siempre hemos tenido y que conocemos. Y finalmente, esto va muy íntimamente ligado con los cambios de estado de ánimo y que también se ven afectaciones en el comportamiento. Hay un aislamiento, ya sea de actividades de trabajo o de actividades sociales y de actividades socioafectivas. Hay un retraimiento o una inhibición. Y esto es muy importante porque este signo en particular, o sea, el irnos inhibiendo, ya no queriendo participar en actividades sociales o incluso en actividades, por eso les decía, actividades socioafectivas dentro del propio núcleo familiar. A lo mejor no tengo que irme de fiesta con la familia extendida a mi pueblo de origen, ¿no? Pero incluso puedo ni siquiera ya querer ser partícipe de actividades socioafectivas con los miembros de mi familia nuclear. Empieza a haber ese retraimiento, ¿no? Entonces, en conjunto, estos son los 10 signos de advertencia de la demencia o de la enfermedad del Alzheimer. Lo que les decía, les quise traer o presentar esta infografía porque es de una institución especializada en la materia, porque justamente en estas fechas importantes de efemérides de salud se empiezan a divulgar o a viralizar a través de redes sociales muchos elementos visuales que no necesariamente contienen información certera. Entonces, desde ahí, si queremos consultar información puntual y correcta, pues habrá que acercarnos a las fuentes más confiables en la materia, ¿no? En este sentido, y por último, respecto a los síntomas, cada persona que la experimenta es única y afecta a cada individuo de manera distinta, sin que dos personas experimenten los síntomas exactamente de la misma manera. Es decir, los signos, ¿no?, que son estos 10 que de entrada se presentan en prácticamente todas las personas que tienen demencia. Sin embargo, la experiencia no es igual para dos personas de la misma manera. O sea, puede ser muy distinta aun cuando presenten los mismos síntomas. Y eso tiene que ver con que somos seres heterogéneos y que aunque la enfermedad de Alzheimer se presenta comúnmente en la etapa de adultez mayor, esto no quiere decir que es una consecuencia de envejecer, ¿vale? Entonces, en tanto, si quien la padece está ya en la etapa de ser persona mayor o de su tercera edad, como también la conocemos, eso ya hace que seamos personas heterogéneas, que es una de las características principales y fundamentales para poder entender y trabajar con la población adulta mayor, ¿vale? Ahora, por otro lado, ¿qué dicen los números? Esta parte es sumamente relevante, colegas, porque los números no mienten en este sentido, y sobre todo porque esto nos empieza a pintar un panorama, sobre todo en materia de atención especializada a este tipo de problemas y a este tipo de población. Entonces, por eso se los quise compartir. También es de la Asociación Internacional de la Enfermedad del Alzheimer. Y en este sentido, si podemos ver, aquí tenemos en la línea base, tenemos los años que vienen desde el 2017 y que van hasta la proyección del año 2050. De tal suerte que en la curva hacia arriba, que obviamente nos evidencia un incremento de los números, en el número de personas con este padecimiento, pues tiende a la alta. Y para el año 2019, o sea, apenas hace 3 años, éramos 50 millones de personas con este padecimiento a nivel mundial. Dentro de 8 años, en el 2030, esto va a subir a 82 millones de personas. Y para el año 2050, vamos a ser 152 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. No son números menores, es una cantidad muy importante en términos de prevalencia, en términos de la carga social, de la carga de salud, de la carga económica, de la carga psicológica también, ¿no? En términos de las necesidades de cuidado de este padecimiento.
Y de ahí la importancia y la relevancia de dar a conocer esta información para poder saber qué se puede hacer al respecto para no presentarlo. El tema con la enfermedad de Alzheimer es que, justo como lo veíamos hace rato en su definición, es progresiva e irreversible. Y siempre va a tener la tendencia, más o menos, dependiendo también del manejo que se le dé en términos de tratamiento o de terapéutica, pero una vez que la enfermedad se presenta, sí o sí, va a requerir la persona que lo padece algún nivel de ayuda. Y la idea es que esto se pueda quedar al interior de la familia y con algunos recursos sociales importantes, como algunas asociaciones y demás, para que sigan brindando apoyo, pero no se genere dependencia en ese sentido, que no es lo mismo necesitar ayuda o apoyo con 2, 3 cosas de mi vida cotidiana, a ya ser dependiente de una institución o de un miembro de mi familia que me empiece a cuidar porque ya no soy capaz de realizar actividades muy básicas de la vida cotidiana, como comer, como cambiarme, como bañarme. Entonces, de ahí una de las grandes, demandas que vamos a tener en términos de necesidades de cuidado, de atención, de diagnóstico, de tratamiento. Finalmente, por el lado de los números, ¿no? Aquí está, bueno, otra manera de representar que para el 2030 se esperan 82 millones de casos y para el 2050 152 millones de casos a nivel mundial. Y en ese sentido, cada 3 segundos una persona desarrolla demencia, ¿no? A nivel mundial. Entonces, al igual que las tasas de depresión y las tasas de suicidio a nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer está en ese nivel de alerta y de alarma, de tal suerte que para diferentes gobiernos, incluido el nuestro, a través del Instituto Nacional de Geriatría y en colaboración con la UNAM, tienen una agenda muy específica para poder llevar no nada más el Alzheimer, sino otro tipo de demencias y en general los cuidados a las personas mayores como parte de la agenda pública y de la agenda de gobierno y de la agenda de salud pública también. Entonces, es relevante desde este aspecto también, ¿no? Ahora, por el lado de venciendo mitos, esta es una slide muy importante para mí, tanto para las personas que nos ven de público abierto, pero especialmente también para los colegas, porque sí me ha tocado escuchar, desafortunadamente, ¿no? Y esto es por falta de información y precisamente pues ese es el objetivo de estar acá también, ¿no? Digo, no pasa nada, pero creo que sí tenemos una responsabilidad profesional y ética de que aunque no tengamos dominio o no sea nuestra expertise ciertas áreas, por lo menos sí estar actualizados en ciertas materias o en ciertos aspectos, de tal manera que no seamos reproductores o perpetuadores de algunos términos que en realidad terminan afectando de manera importante a las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, de entrada, y por eso lo pongo aquí con negrita, por favor, ya no es demencia senil. La demencia senil ya no es un término que se ocupe, y esto tiene una razón de ser muy específica. El término de senil involucra o pone de manifiesto y se da por hecho que la demencia es parte de ser viejo, de envejecer, de volvernos ancianos, cosa que no es cierto. Es cierto que la incidencia de la enfermedad se presenta en esta etapa del ciclo vital de los seres humanos, pero no es una consecuencia directa de envejecer. Es decir, ser viejo no es igual a tener demencia senil, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque en la medida en la que podamos interiorizar y poder promover el uso correcto de la terminología que ya no tiene una carga negativa en términos de prejuicio o en este caso como se le conoce de edadismo, es bien importante que lo tengamos presentes, considero yo, colegas, ¿no? Como pues miembros y partícipes de una profesión que está orientada hacia la salud. Lo correcto en este caso sería continuar hablando de demencia, ¿no? La demencia es un síndrome y el Alzheimer es un tipo de demencia, o hablar propiamente, ya si nos vemos un poquito más clínicos, ¿no? De trastornos neurocognitivos. Estos, cualquiera de los dos, son nombres vigentes para aludir, ahora sí, a todo el síndrome cerebral que afectan memoria, pensamiento, conducta,
y emociones, y que dependiendo de su intensidad, pero a la postre generarán van a causar discapacidad y dependencia en la persona que la padece. La idea es que podamos prolongar el tiempo entre que la manifestación de la enfermedad se da y se empiece a generar una discapacidad y dependencia en la persona que padece este tipo de demencia. Como ya les venía diciendo, el Alzheimer no es una consecuencia directa de envejecer, y si alguna persona tiene signos de demencia, sea la edad que sea, es porque un trastorno lo está generando, lo está causando. En este caso, la enfermedad de Alzheimer, pero puede ser demencia vascular, puede ser demencia frontotemporal, puede ser, en fin, otro tipo de demencias, ¿no? que directamente están conformando un cuadro que genera este padecimiento, pero no es por el hecho de envejecer directamente. Otro de los mitos, ¿no? Es que si la enfermedad de Alzheimer es hereditaria. Esto ha sido bastante controvertido y se ha discutido durante muchos años porque se sabe de la carga genética y de los aspectos biológicos, cada vez se conoce más de estos aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Y como en muchos otros padecimientos, la genética puede influir y actuar como un factor de riesgo para que yo la padezca, pero no es determinante para que la desarrolle. Es decir, yo puedo tener familia directa en primer grado que hayan tenido la enfermedad de Alzheimer y puedo no manifestarla yo como descendiente directo, ¿no? Aquí es donde entran todos estos factores y estrategias de neuroprotección, que no es otra cosa que algo que hemos conocido desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el cuidado y el tipo de estilo de vida, ¿vale? Pero bueno, en este punto específicamente del mito, ¿no? La genética influye, sí, pero no es determinante para desarrollar enfermedad de Alzheimer, por lo menos no en la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, esta parte es de manera muy concreta, muy puntual, estos 4 puntos para tenerlos en consideración sobre este padecimiento. Y ahora sí, pasando, ¿no? Hacia la última parte y lo más relevante y el objetivo en todo caso de esta plática del día de hoy, para ir dando cierre a este espacio, es las estrategias de neuroprotección, otro concepto clave en este sentido. Y vamos a entender por neuroprotección todo aquello que implique un reto para nuestro cerebro y que lo podamos lograr, como actividad física, una dieta saludable, estimulación cognitiva, dormir bien, tener lazos afectivos positivos, una red social o grupo social fortalecido, una red socioafectiva fortalecida. Todo aquello que implique un reto para nuestro cerebro y lo podamos lograr hacer es un factor de neuroprotección. En este sentido, tenemos otro concepto clave que va muy ligado a este concepto de neuroprotección, que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad y tolerancia que tenemos frente a cambios cerebrales asociados, sí, al envejecimiento o a alguna patología como la enfermedad de Alzheimer, sin que se presenten síntomas clínicos. Es decir, la capacidad y tolerancia cognitiva que tengo para que, aunque se pueda llegar a manifestar alguna patología tipo demencia en mi cerebro, va a tardar más tiempo o la intensidad de los síntomas serán menores hasta que yo presente síntomas clínicos como tal. La reserva cognitiva, en este sentido, se empieza a crear y a generar y a consolidar en nuestro cerebro a partir de los 30 años, que es precisamente cuando empieza el proceso de envejecimiento normativo, el envejecimiento normal, que inicia precisamente a partir de esta década, en donde el deterioro de nuestro programa genético comienza. Y entonces los cambios corporales, se empiezan a dar los cambios corporales que van a configurar las características físicas de mi proceso de envejecimiento, que puede ser muy diferente a la manera de envejecer, incluso de un familiar directo, ¿no? O incluso de mi hermana, de mi hermano, de una persona sumamente cercana a mí, ¿no? El proceso de envejecer, en términos de el deterioro del programa genético, es el mismo. Sin embargo, las manifestaciones y por supuesto que la vivencia, la experiencia, el contenido psicológico de envejecer es completamente diferente de una persona a otra. Por eso es que hace rato les decía que la población, personas adultas mayores, es la población más heterogénea con la que podemos llegar a trabajar.
¿vale? Entonces, por ahí, ¿cómo andamos de reserva cognitiva? ¿No? ¿Qué hemos hecho hasta este momento en nuestras vidas para decir, cuento con una amplia reserva cognitiva? Es como un cochinito mental, un cochinito cognitivo, una alcancía cognitiva. En el momento en el que, si es que me llega a suceder, padecer o empezar a deteriorarme cognitivamente, este cochinito o esta alcancía cognitiva lo que va a hacer es frenar o amortiguar ese trancazo, por decirlo de alguna manera. Y la reserva cognitiva se alimenta de la actividad física, de una dieta balanceada, de estimulación cognitiva, ¿no? De dormir bien, de todos estos elementos que les comentaba acá, que conforman la neuroprotección. De manera, también aquí estos dos aspectos que quiero resaltar de manera muy puntual, es esto que se conoce como la dieta MIND, o la dieta, pues por una traducción literal, ¿no? Como dieta mental, o en favor de procesos mentales, ¿no? La dieta MIND básicamente reduce el riesgo de afecciones cardiovasculares, afectaciones cardiovasculares como hipertensión, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, que ojo, derivado de este tipo de padecimientos también se puede desarrollar deterioro cognitivo. Por eso es importante cuidar nuestra salud vascular. Esta dieta específicamente, que fue diseñada en Canadá, es mucho más fácil de seguir que la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea que hace algunos años se hizo muy popular por sus cantidades balanceadas de proteínas, de aceites, de carbohidratos y de vegetales. Entonces, esta es todavía un poco más sencilla de llevar, y lo que sí conforma lo que se debe de consumir para llevar a cabo esta dieta MIND es el consumo diario de carnes magras, es decir, carnes que no contengan exceso de grasa, y de 3 a 4 porciones diarias de frutas y verduras. Añadido a eso se le puede incorporar semillas vegetales como las nueces, los cacahuates, frutos rojos, ¿no? Como las uvas, como los arándanos, toda una serie de vegetales de hoja verde, ¿no? Todas aquellas elementos de la dieta que se carguen del lado de los cereales, ¿no? El aceite de oliva, que también se ha probado que es bastante nutritivo, que es bajo en grasas negativas, y que de hecho también es un elemento importante de la dieta mediterránea. Entonces no está tan alejada, pero es un poco más sencilla de realizar, y básicamente se conforma de 5 grupos saludables, ¿no? Que son estas carnes rojas o carnes blancas pero magras, ¿no? El uso de aceite de oliva, el consumo de bayas, de semillas, y de 3 a 4 porciones de frutas y de vegetales a lo largo del día. Por supuesto que lo que está súper contraindicado o que es un factor de riesgo en términos alimenticios para la salud cerebral, y por tanto también para tener un efecto positivo en términos de prevención de la enfermedad del Alzheimer, es pues todo aquello que contenga una alta carga de carbohidratos, de grasas negativas, de comida frita, consumo excesivo de azúcar procesada, como pasteles, como dulces, como ese tipo de postres, ¿no? Y la mantequilla, que es, o algunos tipos de margarina que tienen una cantidad de grasa excesiva y que son sumamente negativas para la salud cardiovascular de nuestro cerebro, ¿no? Y en general de nuestro sistema cardiovascular. Y por otro lado, por último, en estos factores de neuroprotección, hay muchos más, ¿no? Yo quise traerles específicamente estos, y específicamente de calidad del sueño, porque pareciera que no es de pronto tengo la impresión de que no es un elemento que se considere o que se asocie al mantenimiento de la salud en general, cuando todo lo contrario, ¿no? Y si algo ha dejado o dejó ver la pandemia es precisamente el aislamiento, la sobrecarga de trabajo con el bendito home office, ¿no? Cómo vino a alterar también la arquitectura o los procesos de sueño naturales y regulares que tenemos a nivel cerebral, de tal suerte que cuando hay una afectación a la calidad de sueño, pues tenemos
unas manifestaciones no nada más físicas de cansancio, sino también de agotamiento mental, de irritabilidad. Somos más propensos a no manejar o controlar nuestras emociones, nuestro juicio se ve comprometido, nos sentimos más irritables, estamos en momentos de estrés por periodos más largos en el día, cuando bien podríamos no tenerlos. Es decir, la falta de sueño reparador, ¿no?, va a modificar la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Eso está comprobadísimo y es una de las situaciones que de presentarse generan una serie de consecuencias bastante importantes en términos de salud global y sistémica, ¿vale? Hay una reducción, se ha observado que hay una reducción de materia gris, muy parecida a las imágenes que les presentaba hace rato con la reducción de la materia cerebral, producto de los ovillos y las placas en la enfermedad de Alzheimer. Hay una disminución también del hipocampo. El hipocampo es esta zona que nos ayuda a mantener nuestra atención, nuestra concentración y nuestra memoria. Entonces, se han dado cuenta, ¿no?, que si tienen una mala noche de sueño en donde no se sientan descansados, descansadas, al otro día amanecimos todos apaleados, ¿no? No nos sube el agua al tinaco, dicen por ahí. No nos podemos concentrar, nos dispersamos fácilmente, nos sentimos de malas. Incluso podemos llegar a tener mucha más hambre porque necesitamos una cantidad de energía mayor para poder estar despiertos, ¿no?, haciendo lo que tenemos que hacer, pero con una ausencia de sueño reparador o de descanso, tanto físico como mental. Entonces, esta serie de consecuencias de no tener un sueño reparador generan una producción de cortisol importante, que es la hormona del estrés, y como ya es bien sabido, el estrés crónico o momentos de estrés que se van presentando continuamente está asociado a manifestaciones fisiológicas y por supuesto que también psicológicas bastante negativas, en las que sí se ve un detrimento en nuestra capacidad de realizar algunas actividades e incluso de procesar ciertas experiencias. Entonces, por eso quise cerrar esta parte de la neuroprotección con esta propuesta que viene de Canadá, de la dieta Mind, y de la importancia de darle a nuestra calidad de sueño, ¿no? Y que en la etapa más avanzada de la enfermedad de Alzheimer, la calidad de sueño o el ritmo circadiano es algo que se ve bastante alterado. Entonces, si podemos cuidarlo desde etapas tempranas y mantener una regularidad en este aspecto, no vamos a hacer más que contribuir a tener un elemento más de neuroprotección, ¿vale? Por último, y ya para dar cierre a esta plática, les quiero aquí compartir dos aspectos, ¿no? Al igual que en el anterior de colega a colega, creo firmemente en el cine debate, ¿no?, en el cine como una herramienta para seguir aprendiendo, para sensibilizarnos, para visibilizar algunas problemáticas, para volvernos sensibles y amigables con ciertos padecimientos, en este caso, o con ciertas poblaciones, en este caso con aquellos que padecen enfermedad de Alzheimer. Y pues aquí les traigo 5 películas que les pueden ayudar muchísimo a ver en familia, a ver en solitario, para conocer y familiarizarnos más con los síntomas de estos padecimientos y con la repercusión que tienen los vínculos socioafectivos, familiares y el deterioro no nada más en la calidad de vida, sino en nuestra capacidad de llevar a cabo nuestras actividades más cotidianas, ¿no? No queriendo apelar un poco como al véanlo para que nos dé miedo y entonces, no, sí, hay que cuidarnos y la dieta Mind y hay que dormir bien y hay que hacer actividad física, no, sino que nos permita entender cómo no nada más este padecimiento afecta a la persona que la padece, sino a su entorno inmediato. Y desde el entorno inmediato hay muchas estrategias y hay todo un sistema de contención que podemos generar, que podemos aprender a generar y a cambiar para evitar que la persona que lo padece se vuelva una persona dependiente de manera inmediata, ¿no? Que podamos postergar lo más posible, y sí se puede, no nada más el avance de la enfermedad, sino también la capacidad o evitar que se pierda la capacidad funcional de la persona que la padece. Se puede padecer enfermedad de Alzheimer o alguna clase de demencia y tener capacidades funcionales todavía
vigentes todavía que nos permitan conservar nuestro sentido de autonomía. Vamos a requerir apoyo y ayuda en algunos aspectos, pero no nos va a hacer personas dependientes. Esto, por supuesto, que va a ayudar a la persona que lo padece a continuar con calidad de vida, aun cuando la enfermedad ya esté presente, y por supuesto que a la familia va a implicar menos costos tanto económicos, ¿no?, de diferentes recursos, y también menos costos emocionales, menos costos afectivos. Entonces, bueno, pues por eso aquí estas películas que les propongo, en todas se ve específicamente el efecto que hay en las familias. Entonces, bueno, pues aquí se las dejo, se las comparto. Y por último también, sí, para los colegas que tengan como la inquietud y quisieran empezar a acercarse de manera académica, pero también de forma muy accesible, no nada más en costos, sino en términos académicos, ¿no?, de podernos familiarizar con este tipo de padecimientos y en general la atención a los adultos mayores, pues entonces aquí les comparto la liga, ¿no?, de la oferta educativa de la modalidad en línea y presencial del Instituto Nacional de Geriatría, que es de donde yo pude obtener mi diplomado, y una serie de cursos que me han permitido seguir fortaleciendo mis conocimientos y poder seguirlos aplicando con la población, tanto para prevención como ya para atención de este padecimiento. Entonces, ahorita los voy a copiar y a pegarlos en el chat, y por si alguien quiere, puede acceder directamente a ellos, tanto a la oferta educativa del instituto como a esta página, además, que tiene otras 5 películas más para poder familiarizarnos con este padecimiento. De mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por darme el espacio nuevamente de colega a colega, y bueno, pues especialmente en este día tan particular que trata de visibilizar y que todo apunte a poder desarrollar una serie de estrategias de autocuidado y de desarrollo de estrategias de neuroprotección para evitar, para prevenir la manifestación de esta enfermedad neurodegenerativa. Muchísimas gracias, colegas, a todos por los que tuvieron chance y oportunidad de conectarse, y a todos aquellos que nos van a ver más adelante en la grabación, ya en YouTube y en otras plataformas, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Has. Sin duda, una gran ponencia y una gran oportunidad para seguirnos informando en el tema. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y como comentó Has, van a poder encontrar este video en las diferentes plataformas digitales y compartirla con quien la necesita. Has, te agradecemos mucho y gracias a todos los que se conectaron. Gracias, un saludo a todos, colegas. Gracias.